¿Escuchas ese murmullo? No es el viento. Es la voz de una leyenda que espera ser revelada. La leyenda de la Santa Compañía, Galicia, España. ¿Alguna vez has sentido que alguien camina detrás de ti, pero al girarte, el camino está vacío? Escucha. No el ruido de tu entorno ahora, sino otro más antiguo. El crujir de la tierra húmeda bajo suecos gastados, el tintinear leve de campanillas que no pertenecen a ganado alguno, el soplo frío de una bruma que no nace del río, sino de algo que avanza. Estamos en Galicia, en los siglos XVIII y XIX, tierra de lluvia persistente, de caminos de piedra que serpentean entre aldeas como Santiago de Compostela, donde las campanas de la catedral marcan más que las horas, marcan el pulso de la vida y de la muerte. Imagina la escena, es de noche en una aldea cercana al río Sar. Las casas de muros gruesos de granito respiran humedad. El humo de las lareiras se mezcla con el olor a madera quemada y pan de centeno. Dentro, las familias se recogen temprano. Afuera, el viento arrastra hojas mojadas y murmullos que nadie quiere nombrar. Porque hay noches en las que no se debe salir. Un hombre, por ejemplo, se llamaba Xoán de Abaixo. No aparece en registros parroquiales completos, pero su nombre circulaba en relatos orales recogidos en aldeas entre Padrón y Noia. Tenía unos 40 años, aunque su espalda encorvada y su piel cenicienta le sumaban una década más. Sus manos, agrietadas por el trabajo en el campo, temblaban incluso cuando no hacía frío. Decían que dormía mal. No, no es correcto. Decían que no dormía. Su mujer contaba que algunas noches lo encontraba de pie junto a la puerta, descalzo, con la mirada fija en la oscuridad, como si alguien lo llamara desde el otro lado, como si escuchara una voz que nadie más podía oír. Y aquí te pregunto, ¿abrirías esa puerta si algo te llamara por tu nombre en medio de la noche? Porque Xoán la abrió. La primera vez regresó antes del amanecer, empapado, con barro hasta las rodillas, sin recordar nada, solo una cosa, el olor. Un olor espeso, dulce y desagradable a la vez, cera derretida. A la semana siguiente ocurrió otra vez y luego otra. Poco a poco, los vecinos comenzaron a notar detalles que no encajaban. Su caminar, por ejemplo, no era el de un hombre despierto, era el de alguien que sigue un ritmo ajeno, constante, casi ceremonial. Y un paso, pausa, otro paso, pausa, como si marchara en una procesión invisible. En aquellas mismas aldeas, los mayores hablaban en voz baja de algo que no debía nombrarse sin necesidad. Una hilera de figuras encapuchadas, vestidas de blanco o negro, que cruzaban los caminos en silencio, cada una con una vela encendida cuya llama no titilaba con el viento. La llamaban la Santa Compañía. Se decía que no todos podían verla, pero todos podían sentirla. El aire cambiaba, la temperatura descendía de golpe, y ese olor a cera, volvía a aparecer. Xoán empezó a enfermar, su piel se volvió translúcida, sus labios, amoratados, apenas comía, y sin embargo, cada noche en la que desaparecía, regresaba más agotado y más marcado, como si algo le pesara en las manos, como si cargara algo. Una noche su mujer decidió seguirlo. ¿Lo harías tú? ¿Seguirías a alguien que camina hacia la niebla sabiendo que quizá no regrese? Ella lo hizo. Esperó a que la puerta se abriera, sin que Xoán pareciera tocarla. Lo vio salir, rígido, con la mirada perdida, y entonces lo siguió. El camino descendía hacia un cruce de senderos marcado por un antiguo cruceiro, cubierto de musgo y siglos de plegarias. Allí, lo vio detenerse, y no estaba solo, porque uno a uno comenzaron a aparecer sombras, figuras, velas, y en medio de todas ellas, Xoán alzó algo entre sus manos, una cruz, y en ese instante, el sonido de una campanilla rompió el silencio, justo detrás de ella. ¿Quién estaba a su espalda? ¿Sentiste ese sonido? No fue el viento.
Las campanillas, en la Galicia rural de los siglos XVIII y XIX, no se dejaban sonar sin motivo. Se colgaban al cuello del ganado, sí, pero ese tintinear que escuchó la mujer de Xoán no tenía ritmo de rebaño ni de paso vivo. Era lento, medido, como si cada nota marcara un pulso funerario. Ella no se giró de inmediato. Y aquí te pregunto, cuando sabes que algo está justo detrás de ti, ¿es mejor mirar o fingir que no existe? El cruce donde se encontraba no era un lugar cualquiera. En los caminos entre Padrón y Noya, estos puntos eran más que intersecciones, eran fronteras invisibles, lugares donde, según la tradición, lo humano y lo otro se rozaban. Allí se levantaban los cruceiros, tallados en granito con imágenes erosionadas de Cristo o de la Virgen, cubiertos por líquenes y promesas olvidadas. El cruceiro frente a ella tenía la base hundida en la tierra húmeda. En su pedestal apenas legible se intuía una fecha, 1732, un año en el que, en Galicia, las epidemias y las malas cosechas habían dejado aldeas enteras marcadas por la muerte. No era un sitio al que uno acudiera por casualidad. La mujer, apretando el chal contra el pecho, fijó la vista en Xoán. Él no se movía como antes, ya no parecía un hombre. Sus brazos estaban extendidos, sosteniendo una cruz de madera oscura. No era grande, pero sí pesada. Se notaba en la tensión de sus manos, en la forma en que sus dedos se crispaban alrededor del madero. Del otro brazo colgaba un pequeño caldero metálico. El agua en su interior no reflejaba la luz de las velas, la absorbía, y entonces las figuras se hicieron nítidas. No eran sombras, eran presencias. Una fila que surgía de la niebla como si siempre hubiera estado allí, esperando ser vista, encapuchadas, cubiertas por túnicas largas que rozaban el suelo sin hacer ruido, algunas blancas, otras negras. No caminaban exactamente, avanzaban. Cada una sostenía una vela. La cera derretida caía, pero no tocaba el suelo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El olor se intensificó. Cera caliente, humedad. Y algo más, un matiz dulce, casi enfermizo, como flores marchitas dejadas demasiado tiempo en una tumba. La mujer tragó saliva. No debía estar allí. Lo sabía. En las aldeas las advertencias se repetían desde generaciones. Si ves la Santa Compaña, no la mires de frente. No hables, no respires su aire. Y sobre todo, no dejes que te vean. Pero ya era tarde. Una de las figuras, la más cercana al crucero, giró lentamente la cabeza. No había rostro bajo la capucha, solo oscuridad. Y sin embargo, la mujer sintió que la observaban. En ese instante, Xoán dio un paso adelante, uno solo, y las figuras lo siguieron, como si él marcara el ritmo de aquella procesión imposible. Un paso, pausa, otro paso. Las campanillas sonaron otra vez, más cerca. La mujer, paralizada, sintió un impulso desesperado por correr, pero sus pies no respondían. Era como si la tierra húmeda se hubiera endurecido alrededor de sus suelas. Entonces recordó algo, una enseñanza antigua, repetida en susurros por las ancianas del lugar. Si la Santa Compaña te encuentra en su camino, debes protegerte, dibujar un círculo, tumbarte boca abajo, o refugiarte junto a un símbolo sagrado. Sus ojos se clavaron en el cruceiro. Apenas a 2 pasos, pero entre ella y la cruz de piedra, la procesión avanzaba. Y Xoán ya no parecía enfermo ni débil. Su rostro, iluminado por las velas, estaba inexpresivo, vacío, como si su voluntad hubiera sido arrancada y reemplazada por otra cosa, algo más antiguo, algo que no olvida. La mujer reunió fuerzas y, con un movimiento brusco, se dejó caer al suelo. Sus manos buscaron tierra, piedras, lo que fuera, y comenzó a trazar un círculo tembloroso a su alrededor. Uno imperfecto, uno desesperado. Las campanillas se detuvieron. El silencio que siguió fue peor, porque en ese silencio escuchó una voz. No venía de Xoán, no venía de ninguna de las figuras, venía de dentro del círculo. Aún no, susurró. La mujer alzó la vista, horrorizada.
¿Quién había hablado? Y entonces lo vio. Dentro del círculo, no estaba sola. ¿Confiarías en lo que ves? Si sabes que tu mente está al borde del pánico. La mujer no gritó. El sonido murió en su garganta antes de nacer, como si algo o alguien le hubiera cerrado el paso al aire. Sus manos, aún cubiertas de tierra húmeda, se aferraron al borde imperfecto del círculo que acababa de trazar. El barro se metía bajo sus uñas, frío, real, lo único real en ese instante. Pero dentro del círculo había otra presencia. No era una figura encapuchada como las de la procesión. Era un hombre, o al menos lo había sido. Estaba arrodillado, con la espalda encorvada y la cabeza inclinada hacia adelante. Su ropa, si es que podía llamarse así, parecía de otra época. Una camisa de lino desgastada, abierta en el cuello, y un chaleco oscuro que colgaba de sus hombros, como si hubiera sido hecho para alguien más robusto. Sus manos estaban manchadas, no de barro, de cera endurecida que cubría sus dedos, como si hubiera sostenido velas durante demasiado tiempo. La mujer lo observó, incapaz de moverse. «No mires fuera del círculo», dijo él, sin levantar la cabeza. Su voz era áspera, seca, como madera vieja al partirse. «Si te ven, te llevarán». La mujer quiso responder, pero el miedo le había robado las palabras. Aún así, algo en su interior, quizá la desesperación, quizá la necesidad de entender, la empujó a susurrar. «¿Quién eres?» El hombre tardó en contestar. Afuera, la Santa Compañía seguía avanzando, lentamente, con ese ritmo imposible que no pertenece al mundo de los vivos. Las velas iluminaban fragmentos de niebla, creando sombras que se estiraban y contraían sobre el suelo como si respiraran. Joan pasó frente al círculo, a menos de 1 metro. Sus ojos no parpadearon. No miró a su mujer, no miró nada, solo caminó. «Fui lo que ahora es él», respondió finalmente el hombre dentro del círculo. La mujer sintió un escalofrío que no venía del aire. «El portador», añadió, «el que guía». Sin querer, la comprensión llegó como un golpe seco. Miró a Joan, luego al hombre frente a ella. «¿Tú? ¿Llevabas la cruz?» Un leve asentimiento. «¿Hace años?», dijo él, «o décadas. Aquí el tiempo no corre igual». El hombre levantó lentamente la cabeza y entonces ella vio su rostro. ¿Has visto alguna vez a alguien tan agotado que parece haber olvidado cómo vivir? Sus ojos estaban hundidos, rodeados de sombras profundas. La piel, pálida hasta lo irreal, se tensaba sobre los huesos de su cara. Pero lo peor no era eso. Lo peor era su expresión. No había rabia, no había tristeza, solo resignación. «¿Por qué estás aquí?», preguntó la mujer con un hilo de voz. El hombre extendió una de sus manos cubiertas de cera, porque no se revía en el círculo. La mujer miró el suyo, irregular, roto en un punto donde su dedo había dudado. El hombre siguió su mirada. «Lo ves, ¿verdad? Y aquí te pregunto a ti, ¿cuánto tarda el miedo en volverse un error?» Afuera, las campanillas sonaron de nuevo, pero esta vez no estaban avanzando, se habían detenido. La mujer alzó la vista. La procesión se había detenido frente a ella. Todas las figuras, inmóviles, las velas, firmes, y en medio de ellas, Joan. Por primera vez giró la cabeza, lentamente, muy lentamente. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y en ese instante, el hombre dentro del círculo susurró con urgencia: «No sostenga su mirada, demasiado tarde». Joan dio un paso hacia el círculo, uno solo, y las figuras detrás de él lo imitaron. El aire se volvió más denso, más pesado. El borde del círculo comenzó a desdibujarse. La tierra que lo formaba se oscureció, como si algo la estuviera absorbiendo desde abajo. «¿Te han visto?», dijo el hombre cerrando los ojos. La mujer sintió que el corazón le golpeaba el pecho con violencia. «¿Qué pasa ahora?». El hombre tardó un segundo en responder, y un segundo demasiado largo. «Ahora buscan relevo». Las palabras quedaron suspendidas,
Y entonces una de las figuras avanzó más rápido que las otras, no hacia Joan, hacia ella. Y en su mano no llevaba una vela, llevaba otra cruz. ¿Aceptarías una carga que no recuerdas haber pedido si sabes que rechazarla puede costarte la vida? La figura que avanzaba no emitía sonido alguno, y sin embargo su presencia hacía vibrar el aire, como cuando una tormenta se aproxima y el mundo entero parece contener la respiración. La cruz que sostenía era más pequeña que la de Joan, pero su madera estaba ennegrecida, como si hubiera sido quemada y apagada una y otra vez. La mujer retrocedió dentro del círculo. El hombre a su lado negó con la cabeza apenas perceptible. No hay atrás, susurró. Aquí dentro solo hay decisión. Afuera, la procesión no se rompía. Permanecía en formación, alineada como una fila de recuerdos que nadie quiere evocar, pero que regresan siempre al mismo punto. Las túnicas, inmóviles, las velas, intactas. Ni una sola llama titilaba. ¿Te has dado cuenta? Ni el viento, ni la lluvia, ni el miedo afectan a esa luz. La figura llegó al borde del círculo. Se detuvo. No cruzó. No podía. Pero inclinó la cruz hacia adelante, ofreciéndola. La mujer negó instintivamente. No, no. Su voz se quebró, pero el gesto fue claro. El hombre dentro del círculo cerró los ojos. Eso no es una oferta, dijo con una calma que dolía. Es una transferencia. La palabra cayó como una piedra. Transferencia. Como si aquello fuera un peso que se pasa de unas manos a otras, como si la muerte misma necesitara de intermediarios. La mujer miró a Joan. Él seguía allí, sosteniendo su propia cruz, pero algo en su postura había cambiado. Sus hombros ya no estaban tensos. Su respiración, apenas visible, parecía más ligera. ¿Lo entiendes? Si ella aceptaba, él quedaría libre. No lo hagas, murmuró el hombre dentro del círculo. Si tomas esa cruz, no habrá vuelta. ¿Y si no lo hago?, preguntó ella, casi sin voz. El hombre abrió los ojos. Entonces, te llevarán de otro modo. Silencio. Solo el sonido lejano de una lechuza, el roce de hojas húmedas, y ese leve, constante, tintinear. La figura extendió más la cruz, 1 centímetro más. La mujer sintió un impulso extraño. No era exactamente una orden, pero tampoco era voluntad propia. Era una presión suave en la mente, como un pensamiento que no le pertenece del todo. Tómala. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa idea que aparece sin haber sido invitada, pero que se instala como si siempre hubiera estado ahí. Sus manos temblaron, el círculo bajo sus pies se debilitaba. El borde de tierra se deshacía en pequeños fragmentos, como si algo desde abajo estuviera reclamando su espacio. Se está rompiendo, dijo el hombre. No tienes mucho tiempo. La mujer apretó los ojos un instante, y entonces recordó. No a Joan, no a la procesión, sino a las historias, a las voces de las ancianas junto al fuego, en inviernos largos, cuando el viento golpeaba las contraventanas y el mundo parecía reducirse a una habitación iluminada por llamas. Si te ofrecen la cruz, no la tomes con las manos. Sus ojos se abrieron de golpe. Miró al hombre. ¿Qué más decían? Él dudó, como si ese conocimiento tuviera un precio. Decían que todo símbolo puede ser desviado si sabes dónde apoyarlo. La mujer giró la cabeza lentamente. El cruceiro, apenas a un par de pasos del círculo, pero entre ella y él, la figura seguía extendiendo la cruz, y Joan había dado otro paso. Sus pies ya estaban en el borde, su rostro más humano, más cercano. Rápido, susurró el hombre. Decide. La mujer se inclinó hacia adelante, no con las manos, con el cuerpo, lentamente, como si fuera a caer. La figura no retrocedió, no se defendió, solo esperó. Y en ese instante, la mujer hizo algo que ninguna de las dos presencias parecía anticipar. Se dejó caer de bruces, pero no dentro del círculo, fuera, directamente hacia el cruceiro. Su cuerpo golpeó la base de piedra con un sonido seco, y la cruz que le ofrecían rozó el granito, un chasquido,
una vibración, y entonces las velas parpadearon por primera vez. La procesión se desordenó. Un murmullo recorrió las figuras, no de voces, de algo más antiguo, más profundo. Y Xoán dejó caer su cruz. El sonido al tocar el suelo fue distinto, pesado, final. Pero justo cuando la mujer alzó la cabeza, aturdida, con la respiración rota, sintió algo frío cerrarse alrededor de su tobillo, y una fuerza comenzó a arrastrarla. ¿Hacia dónde? No hacia el camino, no hacia la aldea, sino hacia el interior de la procesión. ¿Alguna vez has sentido que el suelo deja de ser un lugar firme y se convierte en una frontera que alguien más controla? El tirón no fue brusco al principio, fue constante, implacable. Los dedos, o lo que fuera aquello, que rodeaban el tobillo de la mujer no apretaban con violencia, sino con una seguridad inquietante, como si supieran que no necesitaban más fuerza. Como si la resistencia no cambiara el resultado. Su cuerpo raspó la tierra húmeda, dejando una línea irregular entre el cruceiro y el borde de la procesión. El barro se metió en su boca, en su ropa, en sus manos que buscaban desesperadamente algo a lo que aferrarse, pero no había nada, solo raíces, piedras sueltas, y ese frío que no pertenecía a la noche. «¿No resistas así?» La voz del hombre dentro del círculo llegó como un eco distante. «No te arrastran por fuerza, te arrastran porque ya te han elegido. ¿Elegido?» La palabra le golpeó la mente mientras sus dedos se clavaban en la tierra. «¿Cómo lo evito?», logró decir, entrecortada. El hombre no respondió de inmediato, porque sabía. Sabía que la respuesta no era sencilla. Afuera la procesión había cambiado, las figuras ya no estaban perfectamente alineadas. Algunas se inclinaban ligeramente hacia adelante, como si observaran con un interés nuevo. Otras parecían tensas, expectantes, como si algo en el ritual se hubiera alterado. Xoán, libre de la cruz, había caído de rodillas. Sus manos, vacías, temblaban mientras intentaba comprender dónde estaba. Sus ojos, ahora vivos, recorrían la escena con horror creciente. «¿Qué? ¿Qué es esto?», murmuró sin entender, pero nadie le respondió, porque ya no era el centro. Ahora lo era ella. La mujer sintió otro tirón, más fuerte. Su cuerpo cruzó el límite invisible donde antes había estado el círculo, y en ese instante el sonido cambió. ¿Lo escuchas? No son campanillas ahora, es algo más grave, más lento, como si la tierra misma marcara el paso. Un latido, uno, colectivo. «Cuando cruces del todo», dijo por fin el hombre dentro del círculo, con una urgencia que no había mostrado antes, «ya no podrás salir». La mujer giró la cabeza, desesperada. «Dime qué hacer». El hombre apretó los labios. Sus manos, cubiertas de cera, se cerraron lentamente. «Tienes que romper el orden». «¿El orden?» «La procesión no es caos», explicó señalando con la mirada a las figuras. «Y es una secuencia, un recorrido, un equilibrio, otro tirón». La mujer sintió como su pierna desaparecía entre las sombras de las túnicas. No había manos visibles, no había rostros, pero algo la estaba recibiendo. «Si lo rompes», continuó el hombre, «si interrumpes el paso, si obligas a que uno de ellos pierda su lugar». Se detuvo, porque lo que estaba a punto de decir no garantizaba salvación. Entonces, insistió ella. El hombre la miró directamente. Por primera vez, sin resignación, con algo más, algo cercano al miedo. «Entonces, alguien tendrá que ocupar ese vacío». Silencio. La implicación cayó entre ellos, pesada, inevitable. La mujer dejó de luchar un segundo, solo un segundo, y en ese instante vio algo. Entre las figuras, un hueco, pequeño, casi imperceptible. Una posición en la hilera donde la distancia entre dos túnicas era mayor. Un error, una grieta, una oportunidad. El tirón continuó. Su cintura ya cruzaba el límite. El frío se intensificaba. Su respiración se volvía más lenta, más pesada. Ahora,
susurró el hombre. La mujer reunió las últimas fuerzas que le quedaban. Clavó las manos en la tierra, giró el cuerpo con violencia y en lugar de resistir, se impulsó hacia adelante, directamente hacia ese hueco. Las figuras no reaccionaron de inmediato. No estaban preparadas, no para eso. Su cuerpo se deslizó entre dos túnicas y en el instante en que ocupó ese espacio, todo se detuvo, el sonido, el movimiento, el latido, silencio absoluto. Y entonces una de las figuras cayó, no hacia atrás, no hacia adelante, sino hacia el suelo, vacía, como si nunca hubiera contenido nada. La procesión había sido interrumpida, pero el precio aún no estaba claro, porque justo frente a ella, alguien comenzó a formarse, desde la niebla, desde la acera, desde la oscuridad, una nueva figura, y esta vez no llevaba capucha. ¿Te atreverías a mirar un rostro que no debería existir? La figura se formó lentamente, como si la niebla necesitara aprender de nuevo la forma de un cuerpo humano. Primero los contornos, hombros estrechos, cuello inclinado, una cabeza que emergía sin prisa, luego la textura, no piel, no del todo, algo intermedio, como cera tibia que aún recuerda el calor de una llama. La mujer no pudo apartar la mirada, no porque quisiera, porque algo en esa presencia la obligaba a observar. El resto de la procesión permanecía inmóvil, suspendida en un instante que no avanzaba, las velas detenidas en mitad de su propio derretirse, el aire espeso, como si el tiempo hubiera dejado de fluir en aquel cruce de caminos. El cruceiro, a unos pasos, parecía más lejano ahora, como si la distancia no dependiera de metros, sino de decisiones ya tomadas. La figura terminó de definirse, y entonces levantó la cabeza. No había capucha, no había sombra que ocultara lo que era. Era un rostro, pero no uno desconocido. La mujer sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones, porque lo que tenía enfrente era ella misma. No exactamente, más pálida, más quieta, con los ojos abiertos, pero sin ese temblor humano que delata pensamiento o emoción. Una versión sin vida de alguien que aún respira. ¿Lo entiendes? No era un reflejo, era un reemplazo. Cada hueco exige forma, susurró la voz del hombre, aún dentro del círculo, ahora más débil. No puedes ocupar un lugar sin que algo te imite. La mujer retrocedió un paso. La figura la imitó. Sin retraso, sin error, como si ambas compartieran el mismo impulso, pero no la misma voluntad. Si te quedas, continuó él, esa será la que camine por ti. El significado se desplegó con lentitud, pero con una claridad brutal. Su vida, su cuerpo, su voz, todo podría continuar sin ella. ¿Y entonces qué sería ella? La mujer miró sus propias manos, cubiertas de barro, temblorosas, vivas, luego miró las de la figura, inmóviles, limpias, perfectas. No, susurró. La procesión, aún detenida, parecía esperar, no como quien observa, como quien calcula. Xuan, a unos metros, logró ponerse en pie. Su respiración era irregular, como si cada bocanada de aire fuera una lucha. Sus ojos se fijaron en la mujer, y luego en la figura frente a ella, y en su rostro apareció algo que no había tenido antes: comprensión. «No te quedes ahí», dijo con voz rota, «sal». ¿Pero cómo se sale de algo que no tiene puertas? La mujer giró sobre sí misma. El camino hacia el crucero seguía allí, pero entre ella y la piedra, las figuras comenzaban a moverse de nuevo, lentamente, reajustándose. El orden intentaba restaurarse. La figura frente a ella dio un paso, más cerca. Ahora podía ver detalles que antes no estaban. Una pequeña cicatriz sobre la ceja, la forma en que el labio inferior se curvaba apenas. Detalles íntimos, propios, robados. «Tienes que elegir», insistió la voz del hombre. «O rompes del todo, o te integras». «¿Romper? ¿Cómo?» Silencio, porque esa respuesta
No se enseñaba, se hacía. La mujer miró alrededor, las velas, las túnicas, la cruz caída de Xuan, aún en el suelo, a medio camino entre la procesión y la libertad. Y entonces lo entendió. No se trataba de escapar, se trataba de alterar algo más profundo, el símbolo, la estructura, aquello que mantenía todo en marcha. La figura dio otro paso. Ahora estaba tan cerca que casi podían tocarse. Y aquí te pregunto, si tuvieras que destruir algo sagrado para salvarte, ¿lo harías? La mujer respiró hondo, un gesto simple, pero cargado de decisión, y sin apartar la mirada de su doble, se lanzó hacia la cruz caída. Las figuras reaccionaron, por primera vez, con urgencia. Las campanillas estallaron en un sonido agudo, caótico. El orden se quebraba, pero la figura extendió la mano, y sus dedos rozaron la piel de la mujer. Frío absoluto. Y en ese contacto, algo comenzó a cambiar. No afuera, dentro. ¿Alguna vez has sentido que algo ajeno se instala dentro de ti, no como un pensamiento, sino como una presencia que respira contigo? El contacto fue breve, apenas un roce, pero bastó. La mujer sintió cómo el frío no se quedaba en la piel, sino que atravesaba músculo, hueso, memoria. No dolía como una herida, dolía como una sustitución, como si algo estuviera ocupando un espacio que siempre había sido suyo. Su visión tembló, no por miedo, por superposición. Por un instante, solo uno, vio dos caminos al mismo tiempo, el suelo húmedo bajo sus manos y simultáneamente el mismo suelo desde una altura distinta, alineado con otras figuras, avanzando en silencio. ¿Lo notas? No era imaginación, era acceso a la mirada de la procesión. «No la dejes entrar», gritó Xuan, dando un paso torpe hacia ella. «Rompe algo, lo que sea». Su voz, cargada de vida reciente, contrastaba con el entorno detenido, como si fuera el único sonido que pertenecía aún al mundo humano. La mujer apretó los dientes. El frío avanzaba. Subía por su brazo lento pero constante, como savia invertida. Y entonces recordó otra cosa, no una historia, un gesto. En las aldeas de Santiago de Compostela y sus alrededores, los viejos no solo hablaban de la Santa Compaña, la desafiaban con pequeños actos. Detalles que parecían insignificantes, pero que alteraban lo invisible. Colocar una piedra en medio del camino, girar una vela, romper una secuencia. Interrumpir, siempre interrumpir. La mujer se lanzó hacia adelante, no hacia atrás, no huyendo, avanzando. Su mano alcanzó la cruz caída de Xuan. La madera estaba fría, pero viva de alguna manera, como si aún retuviera la intención de quien la había sostenido. En el momento en que la tocó, el mundo se contrajo. El sonido de las campanillas se volvió ensordecedor. La figura detrás de ella apretó más fuerte. Su otra mano se cerró sobre el hombro de la mujer. Y entonces, por primera vez, habló, no con voz. Con pensamiento. Déjalo. Una orden simple, directa. La mujer negó, aunque su cuerpo dudaba. No, es mío. Las palabras salieron entrecortadas, como si cada sílaba tuviera que abrirse paso entre capas de silencio. El frío alcanzó su pecho, su corazón latía, más lento, no débil, acompasado, al ritmo de algo más. La procesión comenzó a moverse otra vez, pero no como antes. Ahora, todos los pasos coincidían con su pulso. Uno, pausa, otro. La figura frente a ella, su doble, extendió ambas manos, no para detenerla, para recibirla. «Si completas el paso», susurró la voz del hombre desde el círculo, apenas audible ya. «Ya no habrá diferencia entre tú y ellos». La mujer apretó la cruz, con ambas manos. Y en ese instante hizo algo que no estaba en ninguna historia. No la alzó, no la devolvió, no la soltó, la giró, horizontal, rompiendo su forma. El sonido no fue fuerte, fue seco, definitivo, y un crujido que no solo partía madera, sino significado. La cruz dejó de ser cruz,
y en ese instante todo se descompuso, las velas se apagaron al mismo tiempo, no una por una, todas. La oscuridad cayó como un peso, la procesión perdió su forma, las figuras se desdibujaron como tinta en agua, el latido colectivo se desincronizó, y el frío se detuvo. La mujer cayó de rodillas, respiró, una vez, luego otra, el aire volvió a ser suyo, pero algo no encajaba, porque aunque el orden se había roto, algo seguía en pie, algo no dependía de la cruz. Un sonido, leve, persistente, una campanilla, solo una, y venía desde detrás de ella. ¿Y si todo lo que rompiste solo sirvió para que algo más antiguo despertara? La campanilla no sonaba como antes. No marcaba el paso de una procesión. No seguía un ritmo colectivo. Era irregular, casi humano. Un tintinear aislado, como el de alguien que camina sin saber exactamente a dónde va. La mujer no se movió de inmediato. Su cuerpo seguía recuperando algo que apenas comenzaba a comprender, el control. Sus manos, aún aferradas a los restos de la cruz, temblaban con una mezcla de frío residual y esfuerzo acumulado. Respiró. El aire olía distinto. Ya no era esa mezcla densa de cera y humedad encerrada. Ahora había tierra, hierba mojada, leña distante. El mundo parecía haber vuelto, pero el sonido no encajaba. La campanilla, una sola. No terminó, dijo Joan, con voz ronca desde algún punto a su izquierda. Ella giró la cabeza. Él estaba de pie, pero apenas. Su cuerpo se sostenía con dificultad, como si cada músculo hubiera olvidado su función durante demasiado tiempo. Su piel seguía pálida, pero sus ojos estaban vivos, demasiado vivos, como alguien que ha visto más de lo que puede procesar. Cuando se rompe el orden, continuó, dando un paso inseguro. No desaparece, cambia. La mujer soltó lentamente los fragmentos de madera. La cruz ya no era cruz. 2 piezas, sin forma, sin función, y sin embargo, el sonido persistía, más cerca ahora, más claro, clink, clink. No venía de la procesión, porque la procesión ya no estaba. El camino, antes cubierto por túnicas y sombras, se extendía vacío entre los árboles. La niebla se había disipado en jirones que flotaban sin dirección, como si hubieran perdido su propósito. Y aún así, algo caminaba. ¿La oyes?, preguntó Joan. La mujer asintió. Eso no estaba antes. Y un silencio tenso se instaló entre ambos. No el silencio de ausencia, el de espera. ¿Y si?, comenzó ella. ¿No rompimos lo que debíamos? Joan no respondió de inmediato. Sus ojos se dirigieron lentamente hacia el crucero. La piedra seguía allí, inmutable, cubierta de musgo, testigo, pero algo en ella había cambiado. Una de las caras talladas, la figura de Cristo, desgastada por siglos de lluvia, ahora tenía una grieta reciente, fina pero visible, que cruzaba desde la cabeza hasta el torso, como si hubiera absorbido parte del impacto, como si algo se hubiera transferido. No, dijo Joan finalmente, rompiste lo suficiente para que no te tomaran. ¿Entonces qué queda? La campanilla respondió por él. Clink. Esta vez, justo detrás de ellos, ambos se giraron y lo vieron. No una figura completa, no una procesión, un niño, o lo que parecía ser un niño, de pie en medio del camino, inmóvil, vestido con una túnica demasiado grande para su tamaño, arrastrándose ligeramente por el suelo húmedo. No llevaba capucha. Su rostro estaba descubierto, pálido. Demasiado pálido. En su mano derecha sostenía una pequeña campanilla. La agitaba suavemente, sin expresión. Eso no es parte de la compañía, susurró Joan, retrocediendo un paso. El niño inclinó la cabeza, como si escuchara algo que ellos no podían oír. Y entonces habló, no con la voz de un niño, con algo más antiguo. Falta uno. Las palabras no resonaron en el aire. Se sintieron
como un peso en el pecho. La mujer dio un paso atrás. No. El niño alzó la campanilla, la hizo sonar una vez más. Clink. Falta uno, repitió. Y en ese instante, la mujer entendió algo que ninguna historia había explicado con claridad. La Santa Compañía no necesita una fila completa para existir, solo necesita continuidad. Y el niño dio un paso hacia ellos, uno solo, y el aire volvió a enfriarse, no como antes, más localizado, más preciso. ¿A quién buscas?, preguntó la mujer, con un hilo de voz. El niño la miró directamente, sin parpadear, y levantó la mano libre, señalando no a ella, no a Xuan, sino al suelo, justo donde la cruz se había partido. Y entonces, desde ese punto, algo comenzó a emerger. ¿Puede algo que ya fue roto volver a levantarse por su cuenta? El suelo no se abrió con violencia. No hubo grieta, ni temblor, ni sonido que anunciara lo que estaba por surgir. Fue más lento, más inquietante, como si la tierra respirara hacia afuera, empujando algo que no le pertenecía. Primero, la humedad cambió. El barro alrededor de los fragmentos de la cruz comenzó a oscurecerse, volviéndose más denso, más compacto, como si absorbiera una sustancia invisible. Luego, un hilo de vapor tenue, casi imperceptible, se elevó desde el punto exacto donde la madera había tocado el suelo. El niño no se movió. La campanilla colgaba inmóvil de su mano, esperando. La mujer dio un paso atrás. Xuan hizo lo mismo. Ninguno de los dos quería estar cerca de aquello que emergía, pero tampoco podían apartar la vista, porque lo que surgía no era sólido. Era forma sin cuerpo, un contorno, una silueta que se dibujaba en el aire como si alguien trazara una figura con humo y memoria, y en el centro de esa forma, una cruz, no de madera, no de piedra, de ausencia. Un espacio en el aire donde nada se posaba, donde la niebla evitaba entrar, como si incluso lo intangible reconociera un límite. «No la rompiste», dijo el niño con esa voz que no era suya. «La cambiaste». La mujer sintió como un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué? ¿Es eso?». El niño inclinó apenas la cabeza. «Lo que queda cuando el símbolo pierde su forma, pero no su función. ¿Lo entiendes? No era la cruz. Era lo que la cruz representaba, el punto de paso, la carga, la conexión, y eso no se había ido. Solo había encontrado otra manera de manifestarse. La silueta comenzó a moverse, no avanzaba como la procesión, no seguía un camino, se expandía, lentamente, como una mancha que decide hacia dónde crecer. El aire alrededor se volvió más pesado, más específico, como si ese espacio en particular hubiera sido señalado, elegido. La mujer retrocedió otro paso. «No voy a tomar nada más», dijo firme, aunque su voz temblaba. El niño no respondió de inmediato. Sus ojos, fijos, no mostraban juicio, ni prisa. «No es cuestión de querer», dijo finalmente. «Y es cuestión de equilibrio». Xuan apretó los puños. «Ya pagamos», dijo. «Déjanos». La campanilla sonó. Una vez, clink, el sonido no fue fuerte, pero esta vez tuvo eco, no en el aire, en el cuerpo. La mujer sintió el golpe en el pecho, como si algo dentro de ella respondiera. La silueta reaccionó, se contrajo ligeramente, como si hubiera encontrado un punto de anclaje. «Siempre falta uno», continuó el niño. «Siempre hay un lugar que debe sostenerse». La mujer negó. «No, entonces», dijo él, «el lugar te sostendrá a ti». El suelo bajo sus pies se volvió más frío. No superficial, profundo, como si la tierra misma la reconociera. La silueta se desplazó, no hacia adelante, hacia abajo, y entonces la mujer sintió algo, no en su tobillo, no en sus manos, y, en su sombra, miró al suelo. La luz tenue de la noche proyectaba su figura sobre la tierra húmeda, pero algo no encajaba. Su sombra no se movía como ella, se retrasaba. 1 segundo, 2, y luego comenzó a levantarse, separándose del suelo, adquiriendo volumen,
La mujer retrocedió, horrorizada. No, no. Xuan dio un paso hacia ella, pero se detuvo, porque lo entendió antes que ella. No es tu cuerpo, susurró. Es lo que dejaste atrás. La sombra terminó de alzarse, oscura, definida, con la misma forma que ella, pero sin rostro, sin detalles, pura presencia. Y en el centro de su pecho, la cruz, no visible, pero presente. El niño bajó la campanilla. Ahí está, dijo, el lugar, silencio. El mundo parecía sostener ese instante con una tensión insoportable. La mujer miró a su sombra, su otra versión, su ausencia hecha forma, y entonces comprendió lo último que faltaba entender. No era ella, la que debía irse, era eso. Pero, ¿cómo se expulsa algo que ya es parte de ti? La campanilla sonó una última vez, y la sombra dio su primer paso hacia el camino. Si una parte de ti se levanta, camina y decide irse, ¿la dejas marchar o intentas traerla de vuelta? La sombra avanzó sin prisa, no imitaba ya los movimientos de la mujer, y no respondía a su cuerpo ni a su respiración. Era independiente, autónoma, y cada paso que daba sobre el camino húmedo no dejaba huella, pero sí alteraba el aire, como si su paso empujara algo invisible fuera de su lugar. El niño la observaba, en silencio. La campanilla, ahora inmóvil, colgaba de su mano como un objeto que ya había cumplido su propósito. Xuan no se acercó, no esta vez, había aprendido. Algunas cosas no deben tocarse cuando están decidiendo qué son. Si llega al camino, dijo el niño, sin apartar la vista. Tomará el lugar. La mujer sintió el peso de esas palabras. ¿Qué lugar? El niño giró lentamente la cabeza hacia ella. El que falta. No había amenaza en su voz, ni consuelo, solo una afirmación que no dependía de ellos. La sombra continuó. 1. 2 pasos. El camino que llevaba hacia la aldea, ese mismo que conectaba con rutas antiguas entre Padrón y Noya, se extendía oscuro, delimitado por muros bajos de piedra y árboles retorcidos que parecían inclinarse para observar. La mujer respiró hondo. El aire ya no estaba frío, pero tampoco era cálido. Era neutro, como si el mundo estuviera esperando una resolución. ¿Qué pasa si la dejo ir?, preguntó. El niño no respondió de inmediato, porque esa pregunta no tenía una sola consecuencia. Caminará, dijo al fin. Guiará, buscará, hará lo que la compañía hace. La mujer tragó saliva. ¿Y yo? El niño la miró, y por primera vez hubo algo parecido a una duda en su expresión. Tú seguirás. Seguir como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera sentido ese frío, esa división, ese instante en que algo suyo decidió separarse. La sombra se detuvo, a mitad del camino. No giró, no dudó, pero se detuvo, como si esperara. La mujer dio un paso adelante. Xuan reaccionó de inmediato. No, dijo firme. Ya hiciste suficiente. Ella no lo miró. Sus ojos estaban fijos en la silueta. No es suficiente si sigue incompleto. No es tu responsabilidad, insistió él. Pero la mujer negó lentamente. Lo es si salió de mí. Silencio. El niño no intervino, porque esto ya no era parte del ritual. Era decisión. La mujer avanzó. Un paso, luego otro. Cada movimiento parecía más pesado que el anterior, como si el suelo recordara lo que había ocurrido y no quisiera permitir otro error. La sombra no se movió, esperaba. Cuando la distancia entre ambas fue de apenas 1 metro, la mujer extendió la mano, no con miedo, no con urgencia, con una calma extraña casi ajena. Si te vas, susurró, no vuelvas. La sombra no respondió, pero algo en su forma cambió, no en estructura, en intención, y entonces, por un instante imposible de medir, ambas coexistieron en el mismo gesto. La mano de la mujer y la ausencia de mano de la sombra coincidieron. No hubo contacto, pero sí
transferencia, no de cuerpo, de carga. La sombra se tensó, luego se aligeró y, sin más, continuó su camino. 1, 2 pasos y desapareció en la oscuridad del sendero. No se desvaneció, no se disolvió. Simplemente dejó de estar donde podía verse. El niño bajó la mirada. La campanilla no sonó de nuevo. Ya está, dijo, y en ese instante el mundo volvió, el viento entre los árboles. El sonido lejano de agua corriendo, quizá de algún afluente del río Sar, oculto entre la vegetación. El peso normal del cuerpo. La mujer se quedó quieta. Xuan se acercó. No habló. No hacía falta, porque ambos sabían que algo había cambiado. No en el entorno, en la estructura invisible que sostiene ciertas cosas. El niño dio un paso atrás, luego otro, y sin prisa comenzó a desdibujarse. No como las figuras de antes, como alguien que se aleja hasta que la niebla lo reclamó, y ya no estuvo. Silencio. El crucero permanecía en su lugar, con la grieta aún visible, como una cicatriz reciente en piedra antigua. La mujer lo observó largo rato, y entonces, casi sin darse cuenta, llevó la mano a su pecho, ahí donde antes había sentido el frío. Ya no estaba, pero algo, sí, un ritmo, distinto, sutil, como un eco lejano, como si, en algún punto del camino, una campanilla volviera a sonar, muy débil, casi imperceptible. Y aquí te dejo con una última pregunta. Si alguna noche, caminando por un sendero húmedo entre aldeas, sientes ese tintinear leve, ¿estarás seguro de que no es tu propio paso, el que alguien más está siguiendo?